Bueno, muchos de nosotros en este año hemos tenido tiempos difíciles. Algunas cosas no nos salieron como esperábamos. Hemos tenido momentos de incertidumbre. ¿Qué va a suceder? Hemos tenido también momentos de angustia, momentos de frustración, sueños no cumplidos. Pero Habacuc, cuando llega al final de su libro, nos dice algo maravilloso, que pareciera una mala noticia, que pareciera como que realmente Dios no ha estado con nosotros durante todo el año. Sin embargo, este pasaje nos dice cómo es posible sostener nuestra vida en esos momentos difíciles, en esos momentos de crisis, en esos momentos de caos, cuando las cosas no van bien, o como dice Habacuc, cuando Dios no responde nuestras oraciones. ¿Cómo vamos a sostener nuestra vida? ¿Cómo podemos sostener nuestra vida? Porque Habacuc dice en el versículo 2, el Señor, oh Señor, he sabido de tu fama, tus obras me dejan plasmadas. Realizas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. Sabemos que el profeta Habacuc vive momentos difíciles dentro de la nación de Israel. Por el mismo pasaje nos damos cuenta que estaban viviendo una crisis económica, una crisis financiera, el pueblo de Israel. Y no cabe duda que las pruebas financieras son muchas veces que nos hacen temblar las piernas. Muchas veces las pruebas financieras hacen tambalear nuestro matrimonio. No cabe duda que las pruebas financieras hacen tambalear aún nuestra confianza y nuestra fe en Dios, que ese es el tema de Habacuc. El justo, el cristiano, debe vivir por fe, no importa que las cosas vayan bien o no importa que las cosas nos vayan mal. Y el profeta recibe la visión de Dios hacia el pueblo. Yo estoy seguro que el pueblo de Israel hubiera querido escuchar una buena noticia. Oh, todo nos va bien. Oh, vas a destruir a los caldeos, no nos van a invadir, no nos va a suceder nada. Sin embargo, la noticia es un poco decepcionante para el pueblo de Israel, porque Dios le dice a Israel todo lo contrario. He preparado a los caldeos para que invadan mi nación y ustedes puedan ser disciplinados por la mano poderosa de su Dios. Así que Dios nos enseña a través de esta situación que se presenta dentro del pueblo de Israel, que Él es un Dios que pide que su pueblo no sea guiado por la circunstancia, sino que su pueblo se regocije y se alegre en todo tiempo en el Dios que controla todas las circunstancias. El profeta dice que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en los vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir, sostenernos en medio de cualquier desastre, en medio de cualquier crisis? Y Habacuc dice que no había olivo, no había higos, no había ovejas, no había ganado. Y en el tiempo bíblico, estas cosas son el fundamento por las cuales ellos sostienen sus familias y sus propias vidas. Nosotros hoy recibimos salarios, recibimos dinero en nuestras empresas, en nuestras compañías, pero en el tiempo bíblico era un tiempo de agricultura. Ellos dependían de la cosecha, ellos dependían de la lluvia, ellos dependían cada momento de sus vidas de la providencia de Dios. Por tanto, ellos no tenían garantizada su vida financiera.
Porque si usted es campesino, yo no lo soy, si fuera agricultor, usted le pregunta a un agricultor, ¿cuánto tú vas a ganar este año en esta cosecha? Lo más probable es que te diga, yo no sé. No sé si va a llover, no sé si van a venir las langostas, no sé si van a venir algún gusanito o alguna zorra y nos va a destruir toda la cosecha, no sé. Por tanto, el agricultor no sabía cuánto iba a ganar en el año. Tenía que esperar de cosecha en cosecha para poder saber cuánto iba a poder aportar incluso al templo. Si nos damos cuenta, Habacuc le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, nuestra vida es una vida insegura. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Usted puede ganar hoy 60,000, 100,000 y dentro de unos pocos días quedarse sin trabajo, lo despiden de la compañía y usted se queda totalmente sin un centavo para pagar su gran mortgage. Porque si usted gana 60,000, usted va a vivir a un nivel más grande que el que gana $30,000. Por tanto, vemos que el profeta nos recuerda que las inversiones de ellos dependían totalmente de cada cosecha. Pero yo me pregunto, ¿cómo Dios, en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis de cualquier índole de nuestra vida, nos sigue pidiendo que seamos fieles a los principios de Dios? ¿Cómo pedirle a Israel que no tiene alimento, pedirle a Israel que no tiene ovejas en los establos, que no tiene ganado en los establos, que no tiene higo, que no tiene olivo, pedirle que siguieran ellos llevando las primicias al levita, al templo? Porque Dios le dijo a Israel que ellos no solamente deberían dar cuando todo le marchaba bien y ya tenían abundancia en sus graneros o en sus campos. Ellos tenían que dar sus primicias en todo tiempo. Usted se imagina que usted no sabe cuánto usted va a ganar siendo un agricultor. Y de pronto Dios le diga, quiero que me des las primicias del fruto de la cosecha. Lo más importante de la cosecha, tenían que ellos llevarla al templo y dársela a los levitas, que eran las personas que administraban el templo. O sea, Dios no le había dicho a Israel, espera que termine el año, espera que termine todas las cosechas y al final entonces ven, pon lo que tú vas a dar en la canasta cuando la reciba el levita. Dios le dice, aun cuando tú no sabías si ibas a tener una buena cosecha en la próxima cosecha, yo quiero que me des todos tus frutos. Podemos decir en nuestro tiempo, antes que tú te gastes nada, antes que tú pagues la renta, antes que pagues la luz, antes que pagues la comida, antes que pagues todo lo que tienes que pagar, tráeme las primicias. Es difícil llevar las primicias cuando usted no tiene alimento, cuando no tiene nada. Por eso el profeta habla que el justo vive por la fe. En esta época, los israelitas dependían totalmente de la cosecha. O sea, toda su inversión la ponían en las cosechas. Toda su inversión estaba en el ganado. Y dice el profeta, hemos perdido toda la inversión. Todo lo que invertimos en las cosechas, todo lo que invertimos en comprar ovejas y ganado, lo hemos perdido porque no tenemos nada en los campos y no tenemos nada en los establos. Pero el Antiguo Testamento nos enseña que los israelitas tenían que llevar las primicias al templo, porque era la forma en que ellos demostraban su generosidad y su gratitud a Dios por la cosecha, incluso por la misma tierra donde ellos plantaban y sembraban. Así que en medio de esta posibilidad de poder no cultivar nada ni tener ganado, Dios le pide a Israel que sigan llevando las primicias, el primer fruto de la cosecha, al templo.
Cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 26, del 2 al 17, ahí está el principio de las primicias. Pero también Deuteronomio les enseña al pueblo de Israel cómo lidiar en medio de situaciones de crisis, tanto financieras, matrimoniales, relacionales, porque el principio se puede aplicar a cualquier área de nuestros conflictos o nuestras crisis. Y vemos que en medio de esta crisis, en este caso financiera, nos enseña tres cosas que debemos de dar con sacrificio. Debemos de dar con alegría y debemos de dar porque dar es un vehículo, es una forma, es un medio de la gracia de Dios. Este pasaje entonces nos enseña que tenemos que dar sacrificialmente. Por tanto, no puedo dar de lo que me sobra. Tengo que dar con alegría a pesar de que esté en medio de una crisis o de una dificultad. Y tengo que dar porque es un medio que Dios usa por su gracia para tocar el corazón de otras personas. Nosotros realmente, para poder dar, como dice la palabra de Dios, tenemos que reconocer que nada de lo que usted tiene, que nada de lo que yo tengo me pertenece. Es un regalo de Dios. Por tanto, yo no estoy dando de mí, yo estoy dándole a Dios de lo cual Él me ha regalado. La tierra, dice Habacuc, que es un regalo que Dios le dio a Israel. Y ellos están celebrando en medio de una crisis y recordando que Dios es el que los sacó de Egipto, los libertó de Egipto y que les dio esta tierra que ahora no está produciendo fruto. Por tanto, nosotros tenemos que estar convencidos de que usted da de lo que Dios le ha regalado. Y es la muestra a Dios de que estamos devolviéndole en gratitud por todos los regalos que Él nos ha dado. Su familia no es su familia, no es suya. Usted no es el dueño de su familia. Usted no es el dueño de sus hijos. Usted no es el dueño de su casa. Usted no es el dueño de su auto. Usted no es el dueño de nada. Todo eso es un regalo de Dios para nosotros. Por eso devolvemos a Dios nuestra familia. Por eso devolvemos a Dios nuestras casas. Por eso le devolvemos a Dios en nuestros trabajos. Porque es un regalo que hemos recibido de Dios y le damos a Dios de lo que Él nos ha regalado. Por tanto, todos nuestros ingresos, todo nuestro dinero, todos nuestros talentos, todos nuestros dones son un regalo de Dios. Y todo eso tengo que darlo como un sacrificio. Dice Deuteronomio 26:2, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, y luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Ellos dependían de las temporadas, de la temporada de la cosecha. Si había cosecha, pues todo nos iba bien. Pero si no había cosecha, todo nos iba mal. Pero Dios dice, en medio de una etapa y la otra etapa, ustedes son llamados a dar con sacrificio. ¿Sabe por qué Dios pedía las primicias? Porque si yo como agricultor esperaba que terminara todas las cosechas y al final le diera a Dios las primicias o el mejor fruto, que ya no era las primicias, sino que yo le diera el 10% de todo lo que me había entrado, le estaría dando no las primicias, sino la sobra. Y dar con sacrificio no es dar con sobra. Pero nosotros nos hemos acostumbrado darle a Dios en finanzas, en tiempo, en talento, lo que nos sobra. ¿Y sabe para qué usted usa lo que le sobra? Para sus lujos, para sus placeres, para vestirse mejor, para tener una mejor casa. Pero entonces de esa sobra, si sobra algo, entonces le damos a Dios lo que creemos que debemos de darle.
Pero Dios le dice a ellos, aunque tú no sepas cuánto tú vas a ganar en el año, ni cómo te va a ir la cosecha durante este año, tráeme las primicias y llévala al templo en el cual yo habito y dala allí a los levitas. Nuestra forma natural de pensar es esperar de pagarlo todo. Cuando ya di todos mis talentos, cuando ya di todos mis dones, entonces si algo me queda de mi dinero, de mis energías, de mi talento, pues entonces vengo y se lo ofrezco a Dios. Pero Dios dice, eso no es la forma en que mi pueblo debe de dar. Ustedes deben de traer lo mejor, los primeros frutos, aunque no haya nada en el campo, aunque no haya nada en el banco, aunque estén sus bolsillos y carteras vacías, aunque ustedes tengan sus manos cansadas, agotados por el trabajo, agotados por las presiones de la vida, dice, ustedes tienen que venir y darme las primicias, lo mejor de ustedes. No me den sus obras, no me den su cansancio, no me den el peso o el dólar que ya les sobró, porque se lo gastaron todo en tantas cosas que no tienen que ver con continuar el reino de Dios. Ellos tenían que dar antes de saber cuánto iban a ganar. Ellos iban y la ponían allí en la canasta. Y el principio que Dios nos enseña es que dar con sacrificio no es dar de lo que a ti te sobra. Lo que nos sobra a nosotros es lo que Dios no quiere. Pero es interesante, cuando usted da con sacrificio, usted tiene que cambiar su estilo de vida. Cuando usted da con sacrificio, usted no puede comprarse la ropa que usted quiere comprarse. No paga un pantalón en $180, no paga una comida a $45 el plato, porque el dar cambia nuestra forma de vestir, nuestra forma incluso de comer, nuestra forma de vivir cambia, porque lo que hay en mi corazón, a eso va mi dinero. Y mi dinero debe ir a Cristo si es mi tesoro. Lo que sobra es lo que usted y yo usamos para nuestros lujos, para comprarnos zapatos. Son jóvenes, les gustan las marcas. Eso es lo que sobra. Se gastan en lo que sobra. Por eso cuando vienen momentos de crisis no dan nada. Y el profeta dice, hay que dar en tiempo de crisis y en tiempo de abundancia hay que llevar siempre las primicias. Usted debe dar siempre sus talentos, sus dones con sacrificio, no lo que le sobra ya del día a las 9 o las 10 de la noche, que ya su cuerpo está agotado. Dios quiere que tú y yo demos hasta que nos duela. ¿Y sabe cuándo es cuando a ti te duele? Y cuando a mí me duele, cuando no puedo darme un lujo. El dar tiene que dolerle a mi presupuesto. El dar duele a la forma en que yo me alimento. El dar duele en la ropa que yo me coloco, a los lugares que yo voy. Porque estoy botando, invirtiendo cosas en lujo que no tienen nada que ver con la gran extensión del reino de Dios sobre toda esta creación. ¿Usted sabe cuántas iglesias se cierran semanalmente en los Estados Unidos por causa de no finanzas dentro de la iglesia, cuando es el pueblo de Dios el que Dios le da el dinero y el pueblo de Dios retiene el dinero y se lo gasta? Eso que sobra se lo gasta en sus lujos. Cierran muchas iglesias en los Estados Unidos porque el pueblo de Dios se gasta su dinero en su estilo de vida y siguen gastando más en su estilo de vida más que en el reino de Dios. Por eso es relevante este pasaje en nuestro tiempo y en todos los tiempos. Es fácil dar en el tiempo bueno porque sobra, pero es difícil dar en el tiempo malo. Y Dios provocó el tiempo malo en medio de Israel para que siguieran firmes al principio de la fe de dar
las primicias, de dar lo mejor a Dios en todo tiempo. Pero nosotros en tiempos cuando lo hicimos, no tengo dinero en el banco, no doy nada. Pero cuando tienes mucho, te lo gastas en todo. Tampoco das nada, porque no has entendido que el dar es un sacrificio. Y es un acto de agradecerle a Dios su generosidad por el regalo del esposo o la esposa que tienes a tu lado, el regalo de tus hijos que tienes a tu lado, del techo en el cual tú te cubres de la lluvia y del sol, del auto que te lleva a tu trabajo y a diferentes lugares. De cada cosa que tú tienes, piensa, es un regalo de Dios. Usted puede decir, pero es que yo trabajo muy duro. Y todo lo que tengo es debido a que trabajo duro. Yo te pregunto, ¿de dónde vino tu talento? ¿No es un regalo de Dios? Tu salud, ¿de dónde vino? No seas tonto, es un regalo de Dios. Tu trabajo, ¿quién lo conserva? ¿Tú? Tu jefe que es muy chévere, muy bueno. No seas tonto, es un regalo de Dios. Nada nos pertenece. A Job Dios le quitó en un abrir y cerrar de ojos todas sus riquezas. Por tanto, todo es un regalo de Dios. Y debemos darle a Dios nuestras primicias. Todas las primicias de nuestra vida. Vendrán tiempos malos y vendrán tiempos de sobra. Pero en cada tiempo tenemos que estar cortando para seguir dando en una forma de sacrificio. Siempre debemos estar dando, porque siempre Dios nos está regalando. Dios es un Dios de dádiva. Dios es un Dios que le gusta regalar y no cobrar. Dios es un Dios que demanda que nuestra vida debe ser cambiada. Y debe ser definida por el dar según lo que nos enseña la palabra de Dios. El dar entonces afecta mi vida. El dar cambia mi vida. Debemos entonces ver en este principio un principio de transformación. Dios va transformando mi vida en la medida que yo doy como un sacrificio. No porque me sobró el tiempo, no porque me sobró la energía, no porque me sobró la intelectualidad, no porque me sobró comida, no porque me sobró dinero, no porque me sobró tiempo. Yo te doy en todo tiempo y yo corto todos mis lujos para seguir dando para ti, Señor. Lo segundo que tenemos que dar es con alegría. El Antiguo Testamento no enseña que solamente ellos tenían que venir a la canasta y dejar sus frutas, sus olivos, sus higueras, o traer su oveja o su ganado. Dejársela ahí al levita y irse. No. El israelita, dice Habacuc, que venía y declaraba. Decía, yo solamente vengo y te tiro un poco de dinero en un plato. Yo declaro que tú me has libertado, que tú me sacaste a través de milagros y prodigios de una tierra de esclavitud para hacerme libre. Y es por eso que ahora yo puedo venir y entrar al templo y adorarte a través de mis primicias. Por tanto, el israelita venía con gozo y con alegría, reconociendo que en su pasado, su pecado debió haberlo condenado eternamente a la esclavitud. Sin embargo, un día Dios vino y intervino en medio de su pueblo y lo sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que no tenían tierra, que eran esclavos, y los llevó a una tierra donde fluía la leche y la miel, tierra que Dios había proveído para su pueblo. Entonces ellos venían con una conciencia, no solamente de dar un poco, sino venían a dar alegremente, reconociendo lo que Dios había hecho por ellos. No lo hacían por obligación. Dice el versículo 4, el sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondré frente al altar del Señor tu Dios.
entonces tú, el que venía a traer la ofrenda, tú declararás ante el Señor tu Dios. Es un breve testimonio que nos pone del versículo 5 hasta el 10, de que no es por su duro trabajo, no era por la inteligencia de los israelitas que iban a lograr mejores cosechas. Eres tú, Señor, el que nos ha dado la tierra. Eres tú el que nos vas a dar la cosecha. Eres tú, Señor, que si no nos da la cosecha, seguimos confiando en ti y seguimos esperando con paciencia aún el momento que nos invadan los caldeos. Porque nuestra confianza no está en las circunstancias. Nuestra confianza está en Dios. Dios vino y intervino en medio de su pueblo. Cuando estaba en Egipto, les regaló la tierra. Pero el venir y dar, Dios quería que no fuera algo mecánico, algo que se me ha impuesto, algo que tengo que hacer, algo que realmente no quiero hacer, pero lo voy a hacer para que otros no me vean que me quedé sentado. Dios quería que conectaran el dar su dinero, el dar sus talentos, el dar su tiempo, que los conectaran con el evangelio de que hizo Dios por ti y por mí a través de Cristo. Tenemos que conectar nuestra vida al evangelio, porque es el que tiene poder para transformar mi ofrenda en un vehículo de la gracia de Dios. Entonces yo no doy por dar. Si usted cree que está dando por dar, no dé nada, porque Dios no va a recibir nada de usted. Dios quiere que usted dé sacrificialmente con alegría y como reconociendo que todo ha sido por la gracia de Dios. Dios no quiere que usted venga amargado a dar nada, pensando que si doy esto me voy a quedar sin poder ir a Walmart y comprarme unos zapatos que me hacen falta, o un pantalón, o irme a un restaurante que ya tenía planificado ir. Si yo doy esto, no puedo hacer lo otro. No dé nada. No lo dé. Porque lo está haciendo incorrectamente. Está perdiendo su tiempo. No dé su tiempo, no dé sus talentos, no dé su dinero por gusto. Dios quiere que usted haga un sacrificio. No le dé lo que a usted le sobró ya después que se gastó todo su dinero en todas las cosas. Ya después que usted está cansado, que le metió todos sus talentos y toda su energía a su trabajo. Y después para el reino está así. Los ojos colorados. Y quejándose, estoy cansado. Estoy agotado. No tengo tiempo. No haga nada. Porque Dios no recibe esa dádiva suya. Tenemos que pensar entonces en el principio de que tenemos que dar con sacrificio y con alegría. Si no es con sacrificio y con alegría, hermano, no le dé nada a Dios. No le dé nada, porque Dios no está recibiendo su adoración. Todo es un regalo. Ellos lo reconocen. La tierra no la conquistamos nosotros. La tierra tú nos regalaste. Tú expulsaste a todos los cananeos. Tuya siempre ha sido la victoria. Tú eres el Dios de los ejércitos. Tú peleas por nosotros. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra fortaleza. Ellos sabían que tanto en tiempo de abundancia como de escasez, Dios es fiel con su pueblo. Y es por eso que Habacuc dice, yo puedo esperar con paciencia el momento de la calamidad. Porque mi confianza no está puesta en los caldeos que se arrepientan y no vengan a invadirnos. Mi confianza está puesta en el Dios que controla a los caldeos. Nunca pongas tu confianza en ti. Nunca. Piense por un momento. Si usted no hubiera nacido en Estados Unidos, si usted nunca hubiera venido a Estados Unidos y usted hubiera nacido
en las montañas de Mongolia, o hubiera nacido en el Amazonas, o usted hubiera nacido en el desierto de Sahara, por mucho que usted se esforzara, seguirá siendo pobre. Nada va a poder lograr. Si usted se da cuenta, si usted no vive como vive la gente en las montañas de Mongolia, que son casas todas destruidas, o en medio del Amazonas, que es un lugar que no se puede vivir, o en el desierto de Sahara, en un lugar donde no se puede sobrevivir, usted no cambia su forma de vivir, por mucho que se esfuerce, a menos que Dios venga en medio del desierto de Sahara y le abra un gran lago de agua y le quite la arena y le ponga una tierra fértil. O al menos que en medio de la montaña Dios provoque que alguien venga y traiga industria y provoque un crecimiento en las montañas de Mongolia. O quite toda la vegetación del Amazonas, cambie y transforma y produzca algo que usted pueda sobrevivir. Si Dios no hace algo, usted no puede cambiar ni su forma de vivir, ni puede cambiar nada, a menos que Dios intervenga en nuestras vidas. Así que no es porque yo tengo lo que tengo, porque yo me he esforzado para tener lo que tengo. Lo que tengo es porque Dios ha abierto puertas en su misericordia. Yo no me merecía nada y Él quiso que yo tuviera para dar. Para dar. Si todo eso entonces es un regalo, tienes que entender y tenemos que entender que tenemos que ser generosos con el quien nos da el regalo, quien nos da constantemente todas las cosas. Y debes siempre estar conectando tu vida con la gracia de Dios, con lo que Dios hizo con nosotros. Y el evangelio no es estático. El evangelio no llega a mi vida para que yo siga viviendo en los niveles de vida donde siempre estoy gastando y siempre estoy dándole rienda suelta al lujo. El evangelio viene y cambia mi forma de vivir y me hace ser una persona humilde de vivir con lo que tengo para que todo lo que Dios me dé, yo en vez de gastármelo en todas las tarjetas de crédito, en todas mis deudas, yo pueda invertirlo en el reino de Dios. Pero estamos endeudados hasta aquí. Todos estamos endeudados porque no le damos a Dios con sacrificio, con alegría, y no conectamos el dar al evangelio. Jesús dice en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido comen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que más te importa? Cuando vas a dar, ¿hacia dónde tú diriges tu dinero? ¿Hacia dónde tú diriges tus energías? ¿Hacia dónde tú diriges tus palabras? Hacia tu tesoro. Si tu tesoro es la ropa, para allá va el dinero. Si tu tesoro es tu estómago, para allá va el dinero. Si tu estómago, si tu tesoro es tu casa, para allá va el dinero. Donde esté tu tesoro, allí se va todo. Pero el evangelio nos dice que el tesoro nuestro debe ser Jesús. Por tanto, todo mi tiempo, todo mi dinero, todas mis energías, si Jesús de verdad es mi tesoro, ahí se va todo, toda mi vida hacia mi tesoro. Si de verdad yo amo este tesoro, que es valioso, porque nos ha pagado un precio por nuestra salvación, que ha tenido un costo muy alto que tú y yo no podíamos pagar. Por tanto, el evangelio me dice, si yo amo a Jesús por lo que Él hizo por mí, entonces yo tengo que dar todo a mi tesoro. Pero si Jesús no es mi tesoro, mis bolsillos se quedan vacíos en los tesoros terrenales.
Póngase a pensar a su tesoro trabajo. ¿Cuántas horas usted le dedica? 8 horas. A su tesoro Jesús. ¿Cuánto usted le dedica en el día? Maybe, at least, a lo menos, 1 hora en los más fieles. Compare hacia dónde se está yendo su tesoro. Y aparte, si usted fuera al trabajo con la misión de hacer la misión de Jesús, estaría más o menos unas cuantas más. Pero vamos al trabajo con la ambición de ganar dinero y más nada. Vengo a trabajar, no a meterme en la vida de nadie, no a compartir con nadie, no a hablarles a nadie de Jesús. Yo no vengo aquí a buscar problemas ni a hablar de religión. Si usted nota, una de las grandes pruebas para saber dónde está mi corazón es el dar. Si está conectado con la gracia de Dios. Cuando escriba mi cheque, se va para el reino de Dios. Cuando determino cuántas horas al día voy a dedicar a algo, si Jesús es mi tesoro, allí se va ese tiempo en la misión de Jesús. Todo lo que usted gasta, todo lo que gastamos, si somos honestos, se nos va en nuestros tesoros. Y donde está tu tesoro, allí se va nuestro corazón. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo dar con sacrificio? ¿Cómo dar con alegría? ¿Y cómo conectarlo con la gracia? Supongamos que a usted no le gusta ir a Disney World. Que a usted no le gusta ir a ningún parque de diversión. Pero supongamos que a su esposa o a su esposo o a sus hijos, a sus nietos, sí les gusta. Y llega el día de irse para el parque, el sábado, el fin de semana, weekend largo, y usted, toda la familia va contento, pero usted va molesto. ¿Sabe por qué va molesto? Porque usted no ama Disney World. Usted no tiene pasión por Disney World. Y cuando va a Disney World, dice, el año pasado pagué $90. Este año son 100. Oye, cada vez suben más y suben más. Y es como una puñalada a su corazón tener que pagar cada vez más y más dinero solamente para ir a Orlando. O dice, wow, ir a Orlando, pasarse 90 minutos en una línea, terminar cansado, realmente eso es un fastidio. No me interesa ir a Disney World. Pero si a usted le gusta Disney World, usted dice, no, Disney World es barato, 100 pesos lo consigue cualquiera. Estar parado 90 minutos y yo estoy 8 horas en mi trabajo. Ir es un gozo, es un placer, porque es algo que a ti te gusta y tú inviertes en lo que a ti te gusta. Y así hacemos con todas las cosas de nuestra vida. En lo que a mí me gusta, yo invierto. En lo que no me gusta, no invierto. En lo que yo amo, yo le dedico tiempo, energía y dinero. Si amo a Jesús, entonces debo dar todo mi tiempo a Jesús. Porque Jesús lo dio todo por mí. Y ese es el evangelio. Él, siendo rico, no tuvo nada. Jesús no tenía una cuenta en el Bank of America. Jesús no tenía una casa donde recostar su cabeza. No tenía autos. Jesús no tenía ni siquiera bolsillos en su túnica. No tenía billetera. Sin embargo, Jesús estando en la cruz, lo despojaron de lo único que él tenía, su túnica, y la repartieron entre ellos. Y en la cruz fue expuesto desnudo, como para vergüenza de él. Lo entregó todo por nosotros. Incluso en un instante en la cruz sintió que estaba abandonado del Padre para que tú y yo nunca estuviéramos abandonados por el Padre. Es más, desde la cruz dijo, Dios mío, recordó el pacto. Seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Si pertenecemos al pueblo de Dios, es porque Jesús cumplió el pacto. Y si ahora Él es mi Dios, es porque Jesús consumió mi salvación en la cruz. Por eso puedo decirle, si tú eres mi Dios,
todo lo que yo tengo te lo doy. Eso hizo Jesús. Todo lo que el Padre le dio, todo lo entregó en la cruz por ti y por mí. Si yo pienso en el Evangelio, para mí no va a ser un problema dar. Para mí no va a ser un problema entregar mi tiempo. Para mí no va a ser un problema entregar mis labios para proclamar su palabra y no hablar basura o mal de la gente o estar en contiendas. Mis labios pronunciarán tu palabra, tu dulce palabra, para que llegar al oído de esas personas que le has puesto la fe puedan creer en esta hermosa palabra que cambia el corazón de la gente. Si Jesús es tu tesoro y tú lo amas, no pondrás tu mirada en las cosas temporales. El Evangelio cambia hasta mi forma de dar. No solamente me saca de la droga, no solamente me saca de la pornografía, no solamente me saca de la avaricia, del chisme, del robo, del adulterio, de la fornicación. El Evangelio cambia también mi forma de darle a Dios. Y si usted nota, Habacuc dice que cuando los levitas recibían las primicias que llevaba el pueblo de Israel, ellos se alegraban. Ellos se alegraban. Ve como el Evangelio, cuando nosotros usamos lo que Dios nos ha dado y lo conectamos al Evangelio, repercute en la vida de otros con alegría también. Porque el Evangelio trae alegría a nuestros corazones. Debemos de tener alegría al dar. Dar con sacrificio. Conectarlo al Evangelio. Lo que Jesús hizo por mí. Si no lo hago de esa manera, algo anda mal en mi vida. Porque el Evangelio cambia, transforma nuestras vidas. Habacuc vivió en un mundo como el nuestro, un mundo caído. Había violencia, había maldad, había hambre, habían viudas, habían huérfanos. Había lo que hay en nuestro tiempo. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo Habacuc, en medio de un mundo caído, en medio de una crisis, cómo él pudo confiar en Dios cuando no tenía ovejas en los corrales, cuando el higo y el olivo se habían perdido de los campos? ¿Cómo Habacuc podía tener esa confianza en Dios? Y yo cuando veo a Habacuc, yo digo, yo no te puedo imitar a Habacuc. Me es difícil ser como tú, que en medio de las crisis de mi vida, yo esté constantemente enfocado en la provisión que viene de Dios. Pero mi solución no es Habacuc. Mi solución es la persona donde Habacuc puso su mirada en su Salvador. Por tanto, tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo, el que pagó el precio de nuestra salvación. Yo debo descansar, no en la circunstancia, debo de descansar mi corazón en la gracia de Dios. En que no mereciendo nada, Dios me lo ha dado todo. En que no diendo nada, Dios lo entregó todo para que ahora yo lo dé todo por Él. Tal vez usted dirá, pero yo doy mis diezmos. ¿Por qué el pastor está pidiendo que yo lo dé todo? Hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y él robaba a la gente. Pero Jesús predestinó un encuentro con él. Y Zaqueo, cuando se encontró con la gracia de Dios, ¿sabe que Zaqueo no dio el 10%? Ni Jesús le dijo, oh no, Zaqueo, no me des más del 10% porque eso es lo que dice la ley. Zaqueo dio el 50%. Repartió todo lo que tenía porque Zaqueo había entendido y había experimentado la gracia de Dios, que sin él merecerse nada, Jesús había tomado tiempo para encontrarse con un hombre que no merecía la gracia de Dios.
Y ese encuentro transformó el corazón de Zaqueo, que ya su tesoro no eran sus bolsillos, su tesoro es Jesús. Ya él no daba el 10%. Ya nosotros no debemos dar el 10%. Debemos dar más del 10%. Debemos entregar todo nuestro talento, todos nuestros dones. Si hemos experimentado ese encuentro con la gracia de Dios que transforma y entiendo que ahora nada me pertenece, todo le pertenece a mi amado Redentor Jesús. Por eso Jesús hace poco énfasis en el diezmo, porque llegaría el momento de la cruz. Por eso Pablo dice en Romanos 12, no den sus diezmos. Dice, den toda su vida como ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y que agrada a Dios. Dios no quería que el pueblo de Israel se quedara con el 10%. Que si la gracia rescataba a Israel, ellos tenían que dar más hasta el sacrificio. Porque donde está tu tesoro, ahí se va tu corazón. El pueblo de Dios es el pueblo que más dinero tiene. ¿Y sabe por qué? Porque es el Dios dueño de todo. Sin embargo, el pueblo de Dios es el pueblo que menos impacta al mundo cuando otras religiones, otras filosofías, otros grupos impactan con su dinero porque lo usan para sus religiones, que no cambian, que no transforman. ¿Usted sabe cuántas personas pueden ser cansadas en el sur de la Florida, en todos los Estados Unidos y fuera de la Florida, si usted y yo diéramos nuestro dinero, nuestros talentos, nuestro tiempo, no el 10, sino más hasta el sacrificio? ¿Cuántas personas serían rescatadas por la gracia de Dios al anunciar el evangelio a través de lo que usted da? Piense que aunque usted nunca llega al África, si usted da para el África, usted ha llegado a África porque la gracia de Dios fue el vínculo que usó con su dinero para que llegara a África. Aunque usted nunca esté en Alaska, ni en Venezuela, ni en Canadá, ni en ninguna parte del mundo, su dinero es un vehículo de la gracia de Dios para que un hombre allí predique y enseñe la palabra y un pueblo de Dios se levante anunciando y proclamando que lo ha liberado de la esclavitud del pecado. Yo no sé cómo la iglesia no puede conectar su vida con el evangelio. Si ese es el centro de nuestra doctrina, si Dios no hubiera hecho nada por usted y por mí, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde? Tal vez fuéramos prostitutas todas ustedes, nosotros fuéramos todos homosexuales, fuéramos todos ladrones, fuéramos todos chismosos, fuéramos todos unos depravados, si es que Dios no muere en Cristo Jesús y nos rescata de nuestras miserias. Póngase a pensar, ¿qué sería de sus hijos si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? Estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza. Ya no hubiéramos matado los unos a los otros. Por la gracia de Dios es que Dios restringe el mal al sacar a unos pocos del pecado y de la maldad. No podemos seguir teniendo esa misma tendencia de pensar que Dios nos quiere quitar. Era Dios el que estaba quitando el ganado. Era Dios el que estaba quitando la cosecha. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Y Habacuc dice, yo en medio de la crisis tengo paciencia, porque yo sé quién es Dios. Yo sé que un día vendrá el Mesías y nos va a rescatar. Ya el Mesías vino. Nosotros tenemos más ventajas que el pueblo de Israel. Ellos no habían visto al Mesías. Nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y sabemos que ya la ley del diezmo no debería ser nuestro patrón. Ahora, la gracia de Dios, dar más y más, siempre fue para Dios, que diera más. Por eso le digo, no me des de lo que te sobra. No esperes al final del año. Dame de lo primero que tú recojas de la cosecha.
Siempre Dios pensó en más, porque Él sabía que lo iba a dar todo por cada uno de nosotros. Jesús, entonces, es nuestra medida. Jesús nos recuerda que Él es el que se ofreció por nosotros. Los israelitas solamente vivían en una esperanza. Cuando celebraron la Pascua, que fue la última plaga de la muerte de los primogénitos, y Dios les manda celebren la Pascua. Los israelitas no sabían si iban a salir vivos o no iban a salir vivos de esa plaga, porque Dios les dijo, voy a mandar el ángel de la muerte y voy a destruir a todos los que están en Israel, a todos los pecadores. Sin embargo, Dios le dice, maten un cordero. Y con la sangre del cordero, quien ponga en la puerta de su casa esta marca con la sangre del cordero, el ángel me pasará y no determinará los que estén dentro de esa casa. Y así obedeció a Israel. Y vino el ángel, y aquellos que tenían la marca con sangre en la puerta, el ángel pasó, pero el que no la tenía murió en ese instante. Juan el Bautista, muchos años después, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuérdense de la Pascua. Este es el Cordero que fue sacrificado en diferentes hogares. Ahora es un solo Cordero que se va a sacrificar por nosotros cuando llegue el momento de la cruz y nos va a limpiar de todo pecado. Jesús es el Cordero que se sacrificó por nosotros. Lo dio todo. Por tanto, debemos cada uno de nosotros saber que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz por nosotros, para que ahora nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios nos está regalando. Pero sobre todas las cosas, Jesús murió en la cruz para cambiar nuestro corazón. Cuando usted y yo estamos convencidos de la gracia de Dios, comenzamos a dar sacrificial con alegría y conectamos el dar con el evangelio. Yo doy porque Cristo hizo algo que yo no pude hacer. Yo doy porque Él me ha dado un regalo que yo no puedo comprar. Yo doy porque Él pagó un costo que yo no pude pagar. Él lo hizo todo por mí, para que ahora yo pueda ser un hombre que me gozo en darle al Señor con alegría y conectando toda mi vida a lo que Él hizo por mí. Y eso me permite a mí, en cualquier tiempo, que tenga mucho o que no tenga nada, seguir dándole a Dios no solo lo que le pertenece, sino más allá de lo que Dios me pide que hacer. Ahora sí yo puedo dar con sacrificio. Ahora sí yo puedo dar con alegría. Ahora yo sí puedo conectar el evangelio con toda mi vida, con todas las áreas de mi vida, porque Pablo dice en Gálatas 2:20 que ahora Cristo vive en mí. Y si Él se despojó de todo por mí, Cristo espera que yo lo entregue todo por Él. Nosotros como iglesia tenemos el llamado de Dios de continuar la misión de Jesús, de alcanzar esta comunidad, de tener un edificio más grande donde haya capacidad para más personas. Vaya a las aulas para que usted vea, vaya a mi oficina que parece un almacén, porque no tenemos espacio para los niños, no tenemos espacio para yo poder dar consejería, y cuando doy consejería en medio de todo ese desastre, necesitamos su dinero, necesitamos su tiempo, necesitamos sus talentos, necesitamos que usted se incorpore en esta visión de Dios de alcanzar los perdidos que están en esta comunidad, que aún no han experimentado este gozo de conocer a Cristo.
Este año tiene que ser diferente. Este año Dios tiene que cambiar nuestra forma de dar. No podemos seguir sosteniendo nuestra iglesia con 4 o 5 personas. Es un llamado de Dios para todos. Si tu corazón está en la misión de Jesús, de ir y buscar lo perdido, todo tu dinero, todo tu talento se va a ir en la misión de Jesús, de alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Les desafío, les animo a que piensen, que pongan su mirada en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.